Tienes 7 años, es de noche, hace frío, y tu madre acaba de entregarte a unos desconocidos. No porque no te quiera, porque en Esparta eso era lo que se hacía. Esa noche duermes en el suelo por primera vez. Mañana pasarás hambre. Pasado mañana te enseñarán a robar. Y si llegas a los 18 años sin quebrarte, te mandarán a matar a alguien en la oscuridad. Bienvenido al único estado de la antigüedad que convirtió a sus propios ciudadanos en armas. En el siglo V a.C., Grecia era el centro del mundo conocido, y en el centro de Grecia había dos ciudades que no podían ser más distintas. Atenas construyó el Partenón, escribió tragedias, inventó la democracia, producía filósofos, arquitectos, comerciantes y dramaturgos. Esparta construyó guerreros, solo guerreros, con una eficiencia que no ha sido igualada en ninguna civilización de la historia. No había muros alrededor de Esparta. Los espartanos decían que sus hombres eran sus murallas. No había grandes templos, no había grandes teatros, no había monedas de oro ni plata, solo pesadas barras de hierro, diseñadas para que acumular riqueza fuera un estorbo. Esparta no era un ejército con una ciudad, era una ciudad que era un ejército. Y todo comenzaba a los 7 años. El agogé. Así llamaban los espartanos al sistema que lo definía todo, una palabra griega que significa conducción, crianza, pero no había nada suave en lo que esa palabra describía. A los 7 años, el niño dejaba su familia y entraba en barracas colectivas. Dormía en el suelo, sobre juncos que él mismo cortaba con las manos desnudas. Le daban poca comida, a propósito, para que aprendiera a sobrevivir con poco, para que aprendiera a robar sin ser visto. Y aquí viene la parte que más sorprende a la gente. El robo no era un crimen en el agogé, era una habilidad. Si robabas y te descubrían, la paliza no era por el robo, era por haber sido descubierto. La lección era clara. En el campo de batalla, la astucia vale más que la fuerza bruta. Los jóvenes caminaban descalzos en invierno, sin túnica en otoño. Se les golpeaba, no por error, sino sistemáticamente, para endurecer el cuerpo y el espíritu. Competían entre sí en todo. ¿Quién aguantaba más? ¿Quién corría más? ¿Quién obedecía más rápido? Y los que no aguantaban, simplemente desaparecían del sistema. Esparta no tenía tiempo para los débiles. Existía incluso un ritual que muchos historiadores consideran el más oscuro del mundo antiguo. Al nacer, los ancianos examinaban al bebé. Si lo consideraban débil o deforme, era expuesto en las laderas del monte Taygeto. El Estado decidía quién tenía derecho a existir. Esto no es una leyenda. Plutarco lo describe con detalle. Era la política oficial de la ciudad más militarizada de la historia. A los 18 años, los jóvenes espartanos que habían sobrevivido al agogé no recibían un diploma ni una ceremonia. Recibían una misión, la cripteia. Se les enviaba solos al campo, de noche, sin armas visibles, con una sola instrucción: matar ilotas. Los ilotas eran los esclavos de Esparta, una población de griegos sometidos, conquistados generaciones atrás, que trabajaban la tierra para sostener a los guerreros. Y aquí está la clave que muy pocos manuales explican. Los ilotas superaban en número a los espartanos en una proporción de 7-1, 7 esclavos por cada ciudadano libre. Eso no era solo una desigualdad económica, era una bomba demográfica con mecha encendida. Esparta lo sabía, y la respuesta fue la cripteia. Una vez al año, el Estado declaraba formalmente la guerra a los ilotas, solo para poder matarlos sin contaminación religiosa, y enviaba a sus jóvenes más prometedores a ejecutar a los más fuertes, los más inteligentes, los que podían liderar una rebelión. Era una purga sistemática, un terrorismo de Estado institucionalizado, y era también el examen final del agogé. ¿Puedes matar a sangre fría, en silencio, en la oscuridad, sin que nadie lo sepa? Si podías, eras espartano. El sistema funcionó. Durante 2 siglos, ningún ejército en Grecia pudo derrotar a los espartanos en campo abierto. En las Termópilas,
300 hombres detuvieron durante días al ejército más grande que el mundo occidental había visto jamás. No es un mito, es historia, y en el año 431 a.C. comenzó la guerra que decidiría quién dominaba Grecia. Esparta contra Atenas, la lanza contra la pluma, el campo de batalla contra la asamblea. Duró 27 años. Tucídides, el historiador que la vivió en primera persona, la llamó la conmoción más grande que sacudió a los griegos. Y tenía razón. En el 404 a.C., Atenas se rindió. Sus murallas fueron derribadas, su flota entregada, su imperio disuelto. Esparta había ganado. Ese momento debería haber sido el comienzo de algo. Una pax espartana, un orden nuevo, un imperio griego bajo el mando de los mejores guerreros del mundo. Pero Esparta no sabía qué hacer con la victoria. Sus hombres eran soldados perfectos, pero nadie les había enseñado a administrar una provincia, a negociar un tratado comercial, a recaudar impuestos o a gobernar a pueblos que no hablaban el mismo idioma. El Agoge producía guerreros, solo guerreros. Y un imperio necesita mucho más que eso. 33 años después de su mayor victoria, Esparta encontró su Waterloo en un campo de trigo de Beocia, el año 371 a.C. El lugar, Leuctra. Enfrente no había persas ni bárbaros, había tebanos, griegos como ellos, a quienes los espartanos habían subestimado durante generaciones. El general tebano Epaminondas llegó con una idea radical: no ataques donde el enemigo es más fuerte. Concentra todo tu poder donde es más débil. Inventó la columna oblicua, una formación que concentraba 50 filas de profundidad directamente contra el flanco derecho espartano, el lugar donde estaban sus mejores hombres, el núcleo de la leyenda. El choque duró minutos. 400 espartanos de élite murieron en ese campo, 400 de los aproximadamente 1000 guerreros que le quedaban a Esparta. En una sola tarde, Esparta perdió el 40% de su fuerza combatiente, y aquí está la verdad que nadie quería decir en voz alta. Esparta llevaba décadas muriendo antes de Leuctra, solo que nadie lo había demostrado todavía. La paradoja de Esparta es brutal en su elegancia. El mismo sistema que la hizo invencible la condenó a desaparecer. El Agoge exigía que solo los ciudadanos plenos participaran en él. Y para ser ciudadano pleno necesitabas tierra, pero la tierra se heredaba, y si morías en batalla sin hijos, tu tierra desaparecía de la ciudadanía. Con el tiempo, la tierra se fue concentrando en menos manos, menos ciudadanos, menos guerreros, menos Esparta. En el siglo V a.C., Esparta podía poner en campo a 10.000 guerreros. En el siglo IV, apenas 1.000. En el siglo III, unos 700 hombres con derecho a llamarse espartanos. No los mató ningún conquistador, los mató su propio sistema. La obsesión por la pureza militar produjo una clase cada vez más pequeña, cada vez más frágil, incapaz de renovarse. Aristóteles, que los estudió en vida, lo dijo con una frialdad perfecta. Esparta sobrevivió a sus guerras, pero no supo sobrevivir a la paz. Las mujeres espartanas, que tenían más libertad que en cualquier otra ciudad griega, poseían al final casi la mitad de las tierras del Estado, pero no podían ser guerreras, y sin guerreros no había Esparta. Cuando Filipo de Macedonia y después su hijo Alejandro Magno reorganizaron el mundo griego, Esparta simplemente no estaba en condiciones de resistir. No fueron conquistados en una batalla memorable, fueron ignorados, y eso fue lo peor de todo. Esparta sobrevive hoy en el lenguaje como símbolo de dureza, disciplina y sacrificio. Cuando algo es espartano, entendemos exactamente qué significa, pero lo que el mito no cuenta es lo que ocurrió después. Esparta construyó el sistema más eficiente de producción de guerreros que el mundo antiguo conoció. Y ese sistema fue tan perfecto, tan total, tan absoluto, que no dejó espacio para nada más. Sin comercio,
sin cultura, sin crecimiento demográfico, sin la capacidad de adaptarse cuando el mundo cambió a su alrededor. Murió de éxito. Murió de haber sido exactamente lo que quería ser.